Es momento también de conocer qué temas se manejan, se tratan y destacan en las columnas editoriales a nivel nacional, y es por ello que sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, quien nos hace estas recomendaciones para que usted tenga estas lecturas. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia. Hay buenas columnas hoy de análisis, de analizar cada una de ellas. Mira, quiero recomendar, hay una que especialmente me gusta por la forma en cómo lo desglosa Martín Moreno Durán. Martín Moreno Durán escribe hoy en el periódico digital, en este portal digital que se llama Sin Embargo, ¿sí? Y hoy titula su columna Patas de narco, cola de narco, pico de narco, narcoestado, y aquí hace desglosa este tema muy delicado para los mexicanos, para nuestro país, ¿sí? Dice, no, definitivamente no debemos cerrar los ojos ni hacer como que nadie dijo nada o que no está pasando nada. Algo huele a podrido en Dinamarca. Allí están los hechos, las pruebas, los testimonios, las amenazas, los criminales, las víctimas. El peor escenario que podríamos haber previsto en el actual sexenio, caer en la presunta complicidad entre el gobierno y el crimen organizado con su brazo más poderoso, el narcotráfico, controlando drogas, dinero, armas, plazas, secuestros, extorsiones, y ahora todo así lo apunta, elecciones en algunos territorios del país. Le llaman narcoestado. Muy dura la columna, y aquí con una serie de evidencias, de hechos que han ocurrido en las últimas semanas en nuestro país. De alguna forma, bueno, pues aquí el periodista concluye, de acuerdo a su visión, dice, bueno, la imagen perturba, aunque el retrato fiel de México actual, la gira de Markelia, Guerrero, López Obrador, pasa en su camioneta blindada justo frente a un hombre armado, embosado, sin inmutarse, ni reclamarle, ni ponerle atención. El presidente solapa la criminalidad que se le estalla en las narices. Allí están los hechos, las denuncias, las acusaciones, y no los ven quienes no los quieren ver, y no lo debemos callar. Le llaman narcoestado. Una columna dura, fuerte, sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con el tema de este crimen organizado y desde luego la acción del gobierno. Hoy el presidente de la mañanera dice que la Guardia Nacional ya llegó a 100,000 elementos, pero la pregunta es, Paco, sí, ahí están, pero ¿están cumpliendo con su trabajo? Una pregunta que yo pongo sobre la mesa. Una segunda columna, y hablando ya de otro tema, Paco, estoy hablando de la crisis del desabasto de medicamentos. Hoy, por cierto, en el marco en el que se van a realizar algunas manifestaciones de padres, de familiares, de niños enfermos de cáncer que no tienen el abasto suficiente para sus tratamientos. Hoy en la columna del periódico El Universal, Ricardo Rocha dice López-Gatell, el miserable. Y aquí el periodista hace un desglose muy completo de cada una de las imprecisiones, de las mentiras, de las burlas del doctor López-Gatell, mejor conocido como el doctor Muerte, por la gran cantidad de personas que han perdido la vida en la pandemia, cuando su escenario catastrófico no pasaba de los 30,000 muertos, y hoy lamentablemente en nuestro país estamos padeciendo la falta de más de 200, casi 250,000 personas que han perdido la vida. Y aquí Ricardo Rocha, bueno, termina su columna diciendo López-Gatell, un miserable. Y de ahí me paso a esta columna de Salvador Camarena del periódico El Financiero, ¿sí? Donde habla también del desabasto de medicamentos, pero aquí al estilo del periodista tapatío, dice, los 7 pecados del desabasto son 1. Los 7 pecados del desabasto son 1. La soberbia. Y aquí el periodista dice, si primero no sabían, si luego no pudieron, hoy es claro que fracasaron y solo queda corregir, dejar la soberbia y dejarse ayudar por los mexicanos que sí saben cómo hacerlo. Y aquí Salvador Camarena pues dice, primero fue la ignorancia, ¿sí? Cuando el presidente empieza a criticar y acusa de corruptas a las empresas farmacéuticas y a las distribuidoras, ¿sí? Y encargó a un equipo cercano encabezado por Raquel Buenrostro, ¿sí? De alguna forma ver qué se podía hacer para evitar lo que él llamaba ese acto de corrupción entre los laboratorios
y funcionarios de gobierno, que seguramente existió, pero que en este caso se trató de tomar un camino diferente, y ese camino ha sido un total fracaso. No se castigó la corrupción. Lo que sucedió es que hoy pagan con su vida muchos pacientes que no tienen sus medicamentos. La ignorancia ha sido calificada como pecado, pero la soberbia sí. La soberbia que daña a terceros merece otros calificativos, dice Salvador Camarena. Negligencia podría ser uno de ellos. Si la negligencia ocurre desde una posición de poder y las consecuencias del empecinamiento son graves, alguien podría incluso decir que es negligencia criminal. Quizás es lo que atestiguamos en el caso de la escasez de medicamentos. Y aquí finalmente termina el periodista con una frase y con un texto contundente. Para López Obrador y los suyos llegó la hora de corregir. Si primero no sabían, si luego no pudieron, hoy es claro que fracasaron y solo queda corregir. Dejar la soberbia, dejarse ayudar por mexicanos que sí saben cómo hacerlo. No les va a pasar nada si aceptan que son humanos y fallan, pero si en cambio se empecinan, otros lo pagarán con su salud y, dicho sin dramatismo, pagarán con su vida. Una columna dura, fuerte, directa sobre este hecho tan cantado, tan dicho, tan visto del desabasto de medicamentos. Buenas columnas, Paco, para esta mañana precisamente de miércoles, donde, bueno, sigue avanzando el tema y estamos atentos aquí en Mega Noticias del tema del desabasto de medicamentos. Hasta aquí los comentarios, Paco.